Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Luis Carlos Ugalde. Hola, Leo. Bienvenido, gracias, feliz año. Don Salvador Camarena. Leo, buenas bienvenido, noches. buenas noches. Don Enrique Quintana. Muy buenas noches. Bueno, la Cámara de Diputados votó esta tarde el primer dictamen, el dictamen inicial, digamos, para la conformación de la Guardia Nacional. Es un dictamen que ya establece la modificación y el cambio sobre el mando civil por encima del militar. Recuerden que este ha sido uno de los temas centrales de polémica que llamó a muchos sectores de la oposición, a muchos representantes de la oposición, a decir que se estaba militarizando las policías, la policía, esta nueva policía, la Guardia Nacional. Y bueno, el gobierno tuvo un cambio de postura, decidió que era mucho más conveniente tener un mando civil. Esto después de que la semana pasada hubo una serie numerosa de comparecencias entre expertos, líderes de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, hoy fue aprobada. Vamos a ver ahora, pues tendrá que ir al Senado y ser aprobada. Y Luis Carlos, Salvador, sus comentarios. Bueno, tiene que ir al Senado, luego tiene que ir a los congresos estatales, luego se tiene que emitir una ley orgánica y otra normatividad. En mi opinión general es que este híbrido genera confusión. Me parece que el hecho de que la parte del mando civil presuntamente esté en la Secretaría de Seguridad Pública, pero todo lo referente a la capacitación, la promoción y la disciplina de la institución está a cargo de la Sedena, me parece que va a generar un organismo con dos cabezas y que en la operación cotidiana, en la operación real, en la disciplina militar, en la estrategia policial de seguridad, pues quien van a mandar van a ser los militares. Entonces yo creo, a mí me preocupa que esta bifurcación genere conflictos. Dos, me preocupa el hecho de que se le quitan los incentivos a las policías estatales para modernizarse. Tres, no me gusta. Me parece que sí efectivamente puede reducirse los niveles de violencia dentro de 2 o 3 años, sí, pero yo no sé si esto dentro de 20 o 30 años constituya una solución real, una solución políticamente moderna para el problema de la inseguridad y de combatir la impunidad. Bien, interesante, Salvador. Yo creo que es malo el resultado y preocupante el procedimiento. Yo creo que esto de mando civil y mando militar es una burla, no es cierto. Quienes van a mandar son los salida militares. que se sacaron de la manga literalmente los señores de Morena para decir, está bien, atendemos las preocupaciones que han manifestado los expertos y los especialistas y el mando civil quedará en ese señor que se va a alquilar para firmar las vacaciones y las... algún tipo de permiso para que vayan al festival. El secretario Durazo, sí, se me había ido su nombre. Ese señor va a firmar ahí los permisos para el festival del Día de la Madre, del Día del Padre, cuando los señores que estén en la Guardia Nacional tengan que asistir al festival de sus hijos, pero este cuerpo va a obedecer estrictamente a las Fuerzas Armadas. Punto. La lógica, como decía Luis Carlos, la estrategia, la disciplina y la jurisdicción en la cual se van a dirimir los asuntos de este cuerpo serán castrenses. Entonces, se sacaron este recurso que además a los primeros que agravió fue a los especialistas que dijeron, oigan, no, eso es una simulación, lo que están planteando es algo que no vuela, que es exactamente con lo que quisieron arreglar de último momento el rechazo profundo y argumentado, que ahí va al segundo punto, de los especialistas que han durante década y media señalado los errores de la falta de una estrategia que genere policías confiables, que genere órganos que nos den seguridad, no que use a las Fuerzas Armadas preparadas para la guerra en funciones que no les corresponde. Cuando digo que el resultado es malo y el procedimiento preocupante es que precisamente se abrieron audiencias, se simuló un diálogo, se simuló un debate. Para acabar no escuchando, dices tú. No escucharon nada, tenía la decisión tomada el señor del dedito y los otros que son sus seguidores acríticos, simple y sencillamente se prestaron para una pantomima en donde el resultado es, con los procedimientos legislativos pendientes y la ley orgánica que también pasará en su momento, la gran decisión de este día es terrible y el procedimiento preocupante. Fue una simulación y tenemos una Guardia Nacional en manos de los militares. Enrique. Yo quiero referirme al resultado. No solamente votó Morena a favor del dictamen,
El PRI también. El PRI votó completito a favor del dictamen. Todos los senadores, los diputados priistas dieron el sí. Y un número no despreciable de perredistas también lo aprobaron. Y desde luego los aliados de Morena, el Partido Verde, bueno, creo que era del PRI, pero bueno, ya actualmente es casi del círculo de Morena, más el PES. Más el PES. Los únicos que votaron en contra 100% fueron el PAN y Movimiento Ciudadano. Todos los asistentes de estos dos partidos estuvieron en contra. Creo que al final esta ecuación política que dio una mayoría cómoda, no solamente las 2/3 partes justas, sino fueron 42 más que lo que se requería para tener las 2/3 partes, reflejan algo que los partidos políticos evaluaron y que muy probablemente sea un mal consejero de los procedimientos. Cuando se vive una situación de inseguridad como la que tenemos en México, hay a veces una opción. ¿Quieres que se combata la inseguridad a pesar de que esto eventualmente pueda coartar las libertades, generar cuerpos represivos no adecuados, no bien entrenados para hacerle frente a la inseguridad pública? Pues la respuesta mayormente es sí. Los partidos están captando que en buena medida, no en los organismos civiles, ni en los expertos, ni en las ONGs, sino entre la ciudadanía hay una desesperación por la falta de resultados en materia de combate parece, ¿no?, a la inseguridad pública. Y esa desesperación es captada primeramente por Morena, por el gobierno de López Obrador, y bueno, sumándose a ella notoriamente el PRI. Es lo que llama la atención. El PRI se convierte en un aliado de Morena en este dictamen. Creo que tendrá que ponerse sobre la balanza, pero claramente es algo que se está viendo. Hay una desesperación y en esa desesperación se está optando por las soluciones que se ven pues como viables en el corto plazo, aunque como decía Luis Carlos, yo creo que no en 20 o 30, en 4 o 5 años vamos a ver si realmente en muy poco tiempo, funcionaron o no. Yo creo que hay varios matices que llaman la atención. Uno, esto es contrario al discurso de Andrés Manuel de toda la campaña, ¿no? Y ya ni siquiera vale la pena decir, oiga, usted está no solamente retractándose, sino contradiciéndose. Bueno, lo hicieron de lado. Pero según todas las voces de los expertos, la participación de cuerpos militares en seguridad pública aumenta el abuso de derechos humanos y aumenta el derramamiento de sangre. Y todo parece indicar que, yo coincido con esto que dices, hay una desesperación ciudadana porque pasan 8 y 10 y 12 años y el tema no solo no se resuelve, sino se agrava. Pero pues nadie escuchó las voces de todos estos señores que les fueron a decir, ese no es el camino, vamos a caminar por otro lado. ¿Qué es? ¿Es la desesperación lo que detona esta última salida urgente de volver a meter a los militares al asunto? Yo creo que es querer atacar el síntoma y no la enfermedad. Es decir, lo que tú puedes acabar haciendo en algunos años es efectivamente bajar los niveles de violencia, de inseguridad, pero eso no significa que el problema está resuelto. Es como el tema de la crítica al huachicoleo. No estás atacando las causas del problema, no estás atacando las redes criminales, no estás dando oportunidades a que estas comunidades de delincuencia organizada se dediquen a alternativas. Estás simplemente deteniendo una manifestación, cerrando la válvula. Aquí yo creo que es algo parecido. Vas a tener más policías militares, vas a tener más radicalismo en la forma como se combate a los malos, puede tener violación de derechos humanos y es probable que haya un gran apoyo social y es probable que las críticas que había a la violación de derechos humanos en los últimos años se dejen pasar porque empiezas a ver resultados y entonces sí reduzcas las manifestaciones, pero eso no te va a llevar a atacar el problema de la procuración de justicia, el problema de la inseguridad, el problema del sistema penitenciario, el problema de todo lo que causa este fenómeno. Entonces vas a crear quizá una bomba, vas a generar una bomba de presión, pero la legitimidad de López Obrador es tan grande
que es capaz de hacer todo esto que en otro gobierno anterior hubiera sido impensable. Ahorita estarían tomando a las calles por la militarización del país, pero esto hay tanta fe en él y tanta esperanza y tanta votación que esto puede ocurrir y va a tener un amplio apoyo durante un periodo de tiempo largo. Seguramente vieron la encuesta del Financiero de principios de semana acerca del apoyo al combate al robo de combustibles. Es a pesar del sacrificio que representa para la ciudadanía. Yo creo que no hay que perder el foco de que de lo que se trata es de construir seguridad. Y no se va a construir de un día para otro, no se va a construir a pesar de la desesperación de que se haga algo frente a lo que está ocurriendo en muchas partes del país y, como decía Luis Carlos, y no nada más en el frente de batalla, no nada más en los lugares donde se dan enfrentamientos, también en la falta de justicia que criminaliza siempre a los más pobres, en la falta de Estado de Derecho para dirimir pleitos administrativos y civiles, es decir, la crisis es sistémica. Pierden en este sentido también los de Morena la oportunidad de salvaguardar a las Fuerzas Armadas de una crisis institucional. Porque sí podemos echar mano de las Fuerzas Armadas para coadyuvar, ayudar, contribuir o ser parte de la solución de un fenómeno de esta naturaleza. Lo que se está criticando es que se deposite en ellos un poder, un presupuesto, un volumen de decisiones y luego sin contrapesos, que nos va a llevar a situaciones de derechos humanos que hemos visto en el pasado y que solamente podemos esperar peores en cantidad y en dimensión. Entonces, el problema es mucho más complejo y se le quiere dar un bazucazo, perdónenme la expresión. Y creo, como decía que Enrique, que ante esa desesperación ciudadana hay oportunistas. El PRI es el nuevo Verde de México, el Partido Verde de México ahora se llama PRI. Se suben a esto queriéndose rentabilizar algo que es a todas luces una medida atrabiliaria que no va a solucionar, pero que ellos van a decir, quedo bien con las Fuerzas Armadas y quedo bien frente a un electorado desesperado. Yo ni siquiera estoy seguro que las Fuerzas Armadas quieran esto. ¿Ustedes creen que sí? Yo tengo creo dudas. Que obedecen y acatan, pero... Les van a dar más recursos, Leo, y les van a dar o sea, tenemos una nueva división de las Fuerzas Armadas a partir de hoy, con los procedimientos. Que se llamará Guardia Nacional, claro. Exacto. O sea, el ejército crece de inmediato. Para empezar, la Policía Federal se va para allá. Para empezar, y están convocando, ¿no? Van a reclutar. Sí. Van a tener otros, en su mejor momento, según los cálculos alegres, otros 110,000 elementos. Lo que eso implica, es otra mitad del ejército entero. Lo que eso implica en presupuesto y en presencia, perdón. El problema con la estrategia de fondo es que no es de corto plazo. Y ese es un problema que estamos viendo en las decisiones del gobierno. Hay que mejorar las policías, construir policías, es decir, cuerpos de seguridad pública, hay que mejorar la procuración de justicia, hay que mejorar la impartición de justicia, hay que mejorar los sistemas penales y todo eso lleva 10, 2 décadas, 15, 20 años. Si tú quieres ofrecer resultados, pues te vas por el atajo. A ver, mano dura, eso significa la presencia de militares en el combate a la inseguridad pública. Mano dura que seguramente va a recibir aplausos. No es nuevo. Acuérdense desde hace muchos años de aquel spot del entonces candidato al gobierno del Estado de México, Arturo Montiel. El de las ratas. Sí, los derechos son para los humanos, no para las ratas. Entonces, la violación de derechos humanos, que seguramente se va a dar porque va a ser muy difícil que se cumplan todos los protocolos, no va a ser castigado socialmente, sino muy probablemente aplaudido. Qué bueno que agarraron a fulanito y que lo golpearon y que lo aprendieron. Porque era malo. Porque era malo. Entonces, yo no estoy tan seguro, yo creo que podría haber resultados de corto plazo positivos en términos de los datos, de la estadística de inseguridad, pero creo que en efecto esto no abona a la construcción institucional de una seguridad pública que funcione en el largo plazo. Enrique me hizo recordar el caso de Ciudad Juárez, porque en este país ha habido casos exitosos, así sean locales o temporales. O Nuevo León. Nuevo León, Tijuana. Sí. En Ciudad Juárez, cuando estaba lo peor, hace una década, los feminicidios, agradecieron mucho en la comunidad, ahí estuvieron haciendo coberturas, la llegada del ejército, porque era, bueno, hasta que alguien va a poner orden. Como al año, por favor, llévense al ejército. Entonces llegó la Policía Federal, agradecieron
en la comunidad. Pero, a ver, nada más explica, ¿por qué, por favor, llévenselo? ¿Qué pasó? Porque una vez que se instala ahí, la relación de un cuerpo no preparado para eso... Sí, es hostil, es áspera, ¿no? Es áspera. No puede pasar por con la aquí, comunidad y empieza a generar abusos. Entonces luego llegó la Policía Federal. Entonces agradecieron a Ciudad Juárez a la Policía Federal y luego también incurrieron en abusos. Ya llévenselo. ¿Cómo se construyó el momento de paz que sí se logró? Entre otras cosas, porque la participación de empresarios, de la sociedad civil, de académicos y muchísimo dinero de parte del gobierno federal en ese momento de Felipe Calderón. Es decir, hay soluciones que han probado que pueden ser viables. Construir policías locales, generar... Había 2 policías de investigación para 20 homicidios diarios en Ciudad Juárez. No dan, no alcanza. Entonces la impunidad genera más impunidad. En fin, es un problema con muchas caras. Pero así, de golpe, sí, va a haber resultados en algunas regiones y en algunos momentos. Y luego vamos a ver... Sí, pero está este tema del corto plazo, ¿no? Baja en el índice, menos secuestros o menos... robo a mano armada, menos asalto, y baja y entonces uno piensa que ya se resolvió el problema, cuando de fondo, como tú dices, pues sigue estando la inexistencia de cuerpos locales, la incapacitación de López Obrador, Salvador hablaba de construir seguridad. Yo diría construir paz, es lo que se debe construir. López Obrador piensa que la paz se va a construir con sus programas sociales y con la armonía que trae la Cuarta Transformación y con la cartilla moral. Él piensa que está construyendo paz y que con la combinación con las Fuerzas Armadas, que son muy eficaces, va a generar un mejor país. El tema es que los programas sociales te generan beneficios individuales transitorios, porque yo no creo que esos programas de transferencias vayan a cambiar la estructura de la desigualdad. Te van a dar compensaciones que ayudan a mucha gente que está en situaciones de sobrevivencia, pero eso no te cambia la estructura de oportunidades, te genera una economía con más oportunidades, más empleo, mejor educación. Sí, yo coincido. Y entonces eso no necesariamente construye paz. La cartilla moral, yo no creo en eso. Eso yo no creo que construye una sociedad igualitaria y legal. Y esto del ejército, pues lo que te hace es que te tapa las manifestaciones de la violencia, pero no te resuelve el problema estructuralmente. Yo sí creo que esto se puede llamar una suerte de populismo de la seguridad, que es dar resultados rápido, con poco esfuerzo, y que la gente va a estar satisfecha en un periodo de tiempo hasta que nos damos cuenta dentro de 15 años que perdimos un periodo muy importante. O antes, como dice Enrique, en 5. Déjenos hacer una pausa y regresamos enseguida. ¿Tú eres un hombre honesto? Sí, claro. ¿Había algo personal en contra de Kate del Castillo? ¿Contra Kate? La carrera por la candidatura a la presidencia por el PRI, ¿descompuso el ambiente en el gobierno? La verdad. A ver, Adela. La neta. Es imposible. Voy a decir algo con mucho respeto al resto. Yo sí estaba bien preparado. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Esto pasó hoy en la mañana en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, que por cierto ya entraron en extraordinario, en periodo extraordinario ambas cámaras, en el Senado se prepara pues la discusión y el debate interno respecto al fiscal general. Hubo 27 comparecencias de 27 candidatos en los días recientes, entre el jueves, el viernes, hubo por ahí 27 candidatos. Hoy se depuró a una lista de 10 candidatos que discutirá el Senado. ¿Han tenido ustedes oportunidad de ver la lista y quién la integra? ¿Qué dices tú, Luis Carlos? Yo digo que se trata de personas, algunos con experiencia académica, otros jurídica, con experiencia constitucional, en litigio, pocos con experiencia en la materia de una fiscalía que requiere experiencia penal. A mí me parece de que de la lista de 10 que tiene que enviar, que ya va a enviar el Senado al presidente, el presidente va a tomar esa lista de 10 y va a seleccionar 3. Se los devuelve al Senado y escoge uno de esos 3. Pero claramente Bernardo Batis, no sé si recuerden, pero hace 4 meses, en la primera reunión que tuvo
López Obrador con Peña Nieto. López Obrador salió y dijo públicamente que él esperaba que el presidente Peña Nieto mandara una lista que incluyera a estas 3 personas, y las dijo públicamente. Incluía a Bernardo Batis, a una mujer que se apellida Ives, ¿qué? De Gives, Verónica Gives, de Gives, y al nuevo ministro de la Suprema Corte. Yo creo que 2 de esos 3 van a pasar, y Gertz Manero, que es como la sorpresa. Yo creo que va a ser finalmente Gertz Manero. Llama... Mira, es una primicia. Bueno esto. Llama mucho la atención. Hay varias cosas que me llevan a ver. Yo creo que Gertz Manero no tiene experiencia en procuración de justicia en materia penal, tiene experiencia en seguridad pública, que es otra cosa. Distinta. Pero ella, no sé si ellos a veces ven todo eso y piensan que es lo mismo. Todo es lo mismo. Pero yo creo que evidentemente va a ganar pues, quien decida, López Obrador, no hay duda. 2, todo este lío empezó hace mucho tiempo con lo del fiscal carnal. Finalmente se va a reeditar algo parecido. Hace año y medio se dijo que el pase automático debía cambiarse. Hoy se va a reeditar una suerte de pase automático porque el responsable encargado del despacho, finalmente yo creo que va a ser el nuevo fiscal general. Yo creo que tiene cualidades individuales, cualidades de experiencia, quien va a ser el nuevo fiscal desde un punto de vista, no en la materia. 3, creo que hay una figura muy poderosa dentro de la nueva fiscalía que va a ser el coordinador general. Es una figura potentísima dentro de la nueva ley. En fin, yo creo que toda la lucha que se hizo por parte de las organizaciones civiles y de la oposición queda entonces, un poco cuaja. Ahora, esto ocurre por un asunto que está pasando. Es decir, todos los controles que se construyeron para quitarle al presidente, para construir autonomías, en un esquema de la hiperhegemonía de una fuerza política y sus aliados como es Morena, te las erosionan, porque finalmente el presidente tiene los números, su partido también, para, a pesar de que las minorías no quieran. Ahí ya no hay fórmula. No hay fórmula democrática. ¿Verdad que no? No hay no, manera. porque si todo esto construye para que sean los cuerpos legislativos, que hipotéticamente son representantes de la sociedad, para que sean un contrapeso en la decisión del Ejecutivo, pero si el Ejecutivo manda el Legislativo, pues ya, ¿cómo le quitas las facultades, no? Alguien que alguna vez colaboró con un procurador designado en la tercera transformación, digamos, contaba que se siente bien padre porque el presidente te dice, Luis Carlos, vas a ser el nuevo procurador, entonces es como si te diera las llaves de un Ferrari y ves el Ferrari rojo y increíble, impecable. Y sí tenía un Ferrari ese procurador, por cierto. Exacto. Te subes al Ferrari, lo quieres echar a andar y no prende. Te bajas y ¿qué pasará? Abres, no tiene máquina, no camina, no funciona. Perdón, me acordé de eso porque estamos discutiendo la designación absolutamente, digamos, de los 10 candidatos, solo uno es candidato. Y ahorita me surgió la duda de si hay 1 o 2, pero ya sería novedad, porque se suponía que era otro. Que era Batis originalmente. Eso decían, pero digamos que son 2, pero que no hay competencia, no hay un proceso, auscultación, debate. Una simulación, su proyecto. Todo lo que vimos fue una... Exacto. Ahí había gente valiosa. Perfiles muy cercanos a ya sabes quién. O eran unos señores que quién sabe por qué se metieron en el procedimiento, porque ni abogados sí, pero ni especialistas en materia penal ni nada eran, ¿no? Entonces, es una oportunidad perdida para, regreso al Ferrari, una institución que necesita cirugía mayor y otra vez que necesita un montón de involucramiento de la sociedad civil y de los cuerpos legislativos para hacer, porque lo otro, el que echemos al ejército a la calle, ¿va a funcionar o no va a funcionar así? Pero cuando lleguen el procedimiento jurídico, traigo aquí este detenido golpeado, eso ya pasa a los jueces. Pasa al Ministerio Público que tiene que decir, este señor está acusado de esto y y el esto. expediente Oye, no el expediente hace más hoyos que un queso Gruyère. Se va de regreso. Oye, es que no tengo policías, ministerios públicos, no tengo quien haga la investigación, quien integre un expediente. Entonces, quien sea el que sea, es cercano a López Obrador. No necesariamente el mejor que pudimos haber encontrado, porque ni siquiera lo buscamos. Este procedimiento no busca un fiscal, y ya me callo. Y finalmente le van a dar un Ferrari que no tiene motor. Creo que el problema fue que los mecanismos de designación se imaginaron para un sistema diferente al que tenemos, para un sistema como el que había hace apenas unos cuantos meses, con un ejecutivo que no tenía el control del legislativo, que al contrario, el legislativo le desbarrancaba iniciativas,
le tiró propuestas. Bueno, le pasó a Peña con Raúl Cervantes, ¿no es Sí, cierto? digo, se pensó cuando se diseñaron este conjunto de aparentes contrapesos que era una circunstancia que como llevaba desde 1997, pues iba a continuar. Y resultó que como producto del proceso electoral, pues se cambiaron las reglas, se cambiaron las fórmulas. Y como tú decías, cuando uno ve la lista, encuentras nombres interesantes. Hay un ex procurador estatal que es Ernesto López Sauri, que fue procurador de justicia del estado de Oaxaca. Hay un distinguido miembro de la sociedad civil, que es Luis Pérez de Hacha, que no tiene experiencia pública, pero es un abogado experto y seguramente tendrá un respaldo extraordinario por parte de la sociedad civil, de ONGs, etcétera. Hay académicos y académicas muy destacadas, entonces realmente es un grupo interesante, pero es probable que en efecto los primeros, Alejandro Hertz, Bernardo Batis y Verónica de Gives, alguno de los dos o ella, pues vaya a ser el nuevo fiscal. Depende del tipo de elección. Si es una al estilo de la Junta de Gobierno de Banco de México, quizás pudiera haber esperanza de que se elija alguno de los otros. Si es al estilo de la Corte, pues muy probablemente sea alguno de estos tres, dos que ya habían sido propuestos previamente por López Obrador. Quiero comentar algo. A mí me parece que Ricardo Anaya le hizo mucho daño a este proceso y todos quienes lo apoyaron, quizá de buena fe, porque en 2017 se iba a nombrar al fiscal general de la República y iban a hacer la fiscalía. Y en aquella época se decía que quien fuera el procurador de manera automática se convertía en el fiscal. Y mi opinión es que Ricardo Anaya, una manera oportunista, para tener una causa para su precandidatura presidencial, detonó una acusación que él había validado cuando se aprobó la reforma. Votó, claro. Y lo hizo con el propósito simplemente de tener una bandera de lucha. Y algunas organizaciones de la sociedad civil lo apoyaron. Y se hizo tal movimiento con un gobierno que era débil, de fiscal carnal, apoyaron, se generó toda una discusión que eso impidió que se nombrara al fiscal general y que hubiera nacido la Fiscalía General con alguien que en aquel momento era cercano al presidente. Que tenía Ferrari. Pero que en este momento era un magnífico abogado, un hombre competente, conocimiento en la materia. Y que hoy sería cercano al presidente. Y que hoy sería cercano, sería competente. Y yo creo que ahorita la Fiscalía llevaría 1 año y medio de funcionamiento. Me parece que esta aventura irresponsable de Ricardo Anaya y de muchos quienes lo acompañaron pensando que así se iba a lograr una fiscalía ideal, y luego surgió un movimiento que se llamaba Por una Fiscalía que Sirve, pensando que antes de nombrar al fiscal había que tener el diseño perfecto. Bueno, no tuvimos fiscal, no tuvimos diseño perfecto, y hoy vamos a tener a alguien muy cercano al presidente y una fiscalía que tiene además muy pocos recursos. Váyase de vacaciones, ya. A que se tomen el puente, porque cierto fue un desastre esta semana. Se nos acaba el tiempo. Señor Camarena, gracias. Gracias, Leo. Gracias, señor Quintana, gracias. Buenas noches. No se despegue en F y por Adela a continuación aquí en el Financiero Bloomberg en una charla con